Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC OCRA, presenta Duralex, Setlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Como siempre, bienvenidos a este su programa Duralex Setlex, agradeciendo el favorecimiento de su atención, pero principalmente a OCRA, que nos permite cada viernes llegar hasta sus hogares. Hemos venido abordando una serie de temas de corte gubernamental y hoy nos toca hablar de la obra pública. Una obra que finalmente, como todas las que las administraciones presentes y pasadas han llevado a cabo, van inmersas en un interés primordial del negocio. El ver cuál es la forma en la que se hacen de recursos, pero a título personal, y dejan en un segundo plano la circunstancia principal, que es el beneficio social, el beneficio de la colectividad, y eso lo digo a título personal. Ha sido mi percepción de muchos años atrás, lo hemos comentado durante muchos años en este programa, y en este caso no es la excepción. Hoy toca hablar de una obra en la que, si bien es cierto, el beneficio debiera ser principalmente para la colectividad, principalmente para el Estado, los municipios, y por qué no, a nivel internacional para el establecimiento de empresas, como lo comentan por ahí algunas cámaras, hoy se ve inmerso una vez más, 4 años después, 5 años después, porque desde su creación hace 6 y fracción, pues ha venido generando una inconformidad por parte del colectivo, y me refiero a Huesca. La termoeléctrica de Huesca, que hoy al presidente de la República en funciones se le ha venido complicando, porque en este ir y devenir de su cambio de discurso que ha traído desde campaña y hoy ya en ejercicio del cargo, modifica el esquema de lo que prometió, ofreció, y hoy finalmente se confronta con la población. Eso no es percepción, eso lo han visto ustedes a través de los medios. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de un distinguido jalisciense. Así es, muchas gracias. Distinguido jalisciense. Me gustaría que para el público te presentaras, doctor, nos dieras un poquito el resumen de tu currículum, para que supiéramos con quién estamos hablando y con quién vamos a tocar ese tema tan trascendente y tan importante, por favor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta oportunidad. Qué interesante el que se lleve a cabo por este mecanismo un modelo de transmisión de conocimiento que es fundamental, esa divulgación. Y bueno, te felicito porque el tema hay que tocarlo, no hay que darle la vuelta. Tu servidor, Jorge Asensio, soy físico de formación, digo. Mi maestría es en el área de física y en ciencia de materiales, un doctorado en ciencia de materiales y un postdoctorado del Instituto Mexicano del Petróleo, casualmente en el área de ductos y en el área de nuevos materiales. Me he orientado hacia el área de sustentabilidad, derivado de la concepción de que el medio ambiente no lo es todo, el ser humano no lo es todo. La combinación de ambos es lo que es la sustentabilidad, la preservación de condiciones mínimas como las que tenemos hoy en día para que nuestros hijos y nietos cuenten con ellas, es fundamental. A eso me he dedicado últimamente, quizás para darle credibilidad un poquito nada más que para ponerme la estrella en la frente. Tu servidor Premio Estado de México en el 2004 y en el 2014 de aquí del estado de Morelos, el reconocimiento en ciencia y tecnología. Entonces, una vez que hablo de todo esto, soy científico, pero soy un científico que me gusta mucho entender que estamos para trabajar para la gente y que los que van en la calle, los que van caminando en la calle son los que pagan el impuesto que después deriva en nuestro salario, en nuestro Sistema Nacional de Investigadores, y hoy en día que se está citando tanto en CONACYT, incluyendo la H antes de la C, nos responsabiliza a hacer algo. Entonces te agradezco mucho la oportunidad y bueno, pues he tenido la oportunidad también de colaborar en el área de ductos, que es uno de los elementos fundamentales para esta planta, y en el área de energía. Entonces, pues estamos aquí a sus órdenes y ojalá que podamos contribuir en que la gente sepa algunos elementos para que elabore su juicio, al menos en la componente técnica, que es en la que yo puedo hablar. En la componente social puedo referir una expresión personal, pero la que yo sí quisiera dejar aquí, y es por la que seguramente me invitas, es la componente técnica. Entonces, bueno, estamos a tus órdenes. Es correcto. Bueno, pues como ustedes pueden observar, hablamos con alguien pues que tiene amplio conocimiento en la materia,
me declaro neófito en la misma y en función de eso agradezco el que hayas atendido esta invitación. Y vuelvo al título personal porque dentro de mi ignorancia, esta obra cuando fue planteada hace el sexenio pasado, genera mucha animadversión con la población, genera mucha problemática en función, primero, de la falta de comunicación, de la debida comunicación de lo que es una obra de esta envergadura, de lo que pudiera representar, y no es el simplemente con un proyecto gubernamental o con una idea llegar a imponer, que es lo que se hizo en un principio. Y repito, de acuerdo a mi ignorancia, a mí se me antoja una obra sumamente peligrosa, en un corredor volcánico, un ducto, un gasoducto enorme, y una planta pues, termoeléctrica que no la tengo muy fresca como idea. Se me antoja un Chernobyl, se me antoja un, pues no sé, como está sucediendo hoy con los ductos de Pemex, que pudiera generar más un riesgo que un beneficio a la colectividad, y es parte de lo que hoy, como de hoy se manifiesta la gente ante la ignorancia como la personal, de no saber qué significa una termoeléctrica, cómo se lleva a cabo la alimentación, porque otro de los sustentos que tiene esta planta es a través de agua. A mí se me antojaría más la energía solar, no sé, la eólica, pero finalmente fue la elegida por la administración pasada, y que hoy la administración presente, pues desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque pues le toca lidiar hoy con este conflicto, y lo mandan a una consulta, ¿no? Entonces ya por segunda ocasión pasan por alto la opinión del entorno de la gente que habita en esa comunidad de Huesca, y pues bueno, inclusive Tlaxcala y Puebla, que es por donde pasa el ducto. Y en ese sentido, Jorge, me gustaría que pudieras orientarnos, que pudieras ilustrarnos realmente qué riesgo se tiene, qué beneficio, costo-beneficio, porque es una obra que vale miles de millones de pesos, que si se cancela, al igual que canceló López Obrador el aeropuerto, como ofreció muchas otras cosas, pues podría causar un grave perjuicio a la economía, pero este costo-beneficio. Entonces me gustaría que partiéramos, pues, de acuerdo a tu conocimiento, de lo que hablamos, ¿no? Claro, incluso haciendo algunas acotaciones, esta es una obra que arranca en el 2011, es decir, 2 sexenios antes, arranca en una convocatoria de búsqueda de complementar una necesidad que es que todos los estados produzcan energía. Morelos es el único, bueno, uno de los pocos estados que hoy en día no produce energía, más allá de los que contribuimos por medio de paneles solares fotovoltaicos, que son individuales y residenciales, o en algunos casos industriales, como contribución a la red de CFE, no existe una planta, a diferencia de otros lugares que tienen bastante fortaleza en el campo. Entonces, es un elemento de autonomía, ¿eh? Okay. Hay que concebir, ese es un punto medular que me gustaría mencionar, es un elemento de autonomía. Los estados ameritan y merecen una autonomía. Okay. Ese es un punto fundamental. Luego el otro es respecto a cómo se alimenta. Antes me gustaría decir cómo es una planta de estas. Una planta de termoeléctrica, a diferencia de Chernobyl, ¿cómo se llama? Yo estuve en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y cada que se oía nuclear todos decíamos, ¡ah, Chernobyl! No, Chernobyl fue un accidente, ¿sí? De una planta nuclear, donde las fuentes que generan la energía son fuentes radioactivas per se, controladas, contenidas y demás. Acá no, acá nada que ver. Incluso no es como las plantas contaminantes de combustóleo y demás de la anterior generación. Estamos hablando de una planta que puede enorgullecernos decir que es una planta limpia, relativamente limpia. Ya de la presencia del ser humano es la que impacta. Contamina, ¿sí? Más que una planta. Claro, claro. O sea, los seres humanos generan necesidades. Y las necesidades, entonces, se hace la búsqueda de la energía, entre otras muchas. Esta planta tiene una particularidad muy interesante, que es que la primera turbina, la primera sección de turbina, es por medio de la combustión del gas. Es quemar gas. Y el gas es un gas que es el de mínima contaminación, como se llama, de las áreas combustibles de las que contamos. Entonces empieza a calentar y empieza a funcionar la turbina. Genera entonces, por tanto, una corriente que, como se llama, ya se puede administrar y aumentar hacia un voltaje. Pero el calor y sobre todo los gases que desprende o los elementos secundarios que desprende a la hora que se consume, lo que nosotros veríamos en cuando tenemos un encendedor, la flama y lo que se está viendo alrededor,
Eso por un lado se va a la carbonización, que es la colecta del carbón mínimo que se tiene, pero por el otro lado esos gases son los que se aprovechan para calentar vapor de agua. Que es donde ¿Sí? viene el surtimiento del agua del río Interesantísimo eso, Cuautla y porque aquí, a diferencia de otro, y gracias a la gente, lo quiero decir, este es un logro de la gente, eso es un logro de la gente porque estableció que se debían de cumplimentar todos los requisitos de Semarnat para poder absorber o no agua de la cuenca del Balsas, que es exactamente la que estamos hablando, del río Cuautla. Entre otras cosas, se logró que en lugar de tomar agua del río, no se está tomando agua del río, se va a tomar de las aguas negras procesadas de Cuautla. de Cuautla, así es. ¿Y por qué? ¿se alcanza? Sí, Porque el tema es ese es que- problema de ellos. No, No, te voy a decir por qué. Pero en el supuesto de que no alcance, ¿dónde lo vamos a tomar? No, ¿Dónde lo ellos van a tienen tomar? que hacer sistemas de colectores y ya los Ok. tienen definidos, ¿eh? La gran ventaja es de que esto arrancó en el 2011. Hoy en día podemos hablar de que ya se encuentra solucionado el asunto. Y entonces sí tienen la suficiencia, se incrementaron los sistemas de colectores, con los sistemas de proveeduría de esa agua secundaria. Ujú. Y una vez que entra el agua al sistema, es como una olla de presión, que se calienta, se generan los vapores, se empuja, empieza a mover la turbina, ¿sí? Claro. Y una vez que se empieza a mover la turbina, entonces esa agua también tiene que salir por algún lado, esa agua ya convertida en vapor, o sea, vapor caliente. Ujú. Y a dónde va es exactamente a sistemas donde se condensa nuevamente el agua. Entonces la Vaporiza misma y agua, condensa. Ok. así es, la Se misma reutiliza. agua se reutiliza y reutiliza. Y para poder llevar a cabo un reabastecimiento de agua tendría que ser por una purga selectiva de control de limpieza de la planta, lo cual es muy esporádico. No va a emanar agua contaminada a ningún afluente, no va a regresar agua al río Cuautla. El agua No. que emana incluso es mucho más limpia de la que recibe. Pensemos en O eso. sea, ya está calentada, o sea, Así ya es, hervida. ya, está, y ya fue vaporizada, ¿no? purificada. Purificada. Sí, ya fue purificada en pocas palabras. Y además de eso, el agua que está recibiendo son aguas negras. Si lo vemos ya desde el concepto de agua, al revés, le sirve a la población que esté la planta allí. Ya visto así, porque la otra parte son las aguas de enfriamiento. Unas son las aguas para el sistema de vapor y las otras son de enfriamiento. Y esas aguas de enfriamiento tienen que tener ciertas condiciones de calidad también para evitar que se tapen tuberías, etcétera. Entonces ellos tienen que procesar, la planta per se tiene que procesar para que ingrese el agua a su sistema y después lo que lancen a ambiente es por condensación o por derramas, etcétera, pero son aguas limpias, ¿sí? Entonces le mejora la calidad al agua de la que esté recibiendo. Eso hoy en día ya está, ¿cómo se llama?, validado. Ujú. Hay mucha gente que duda de ello, pero al menos el protocolo, sí, al menos el protocolo técnico, que es lo que yo les quisiera decir. Al menos el protocolo técnico está así. Y lo que sí debemos de hacer es validar que se cumpla una regla que es la regulación única, que es de Semarnat, que es que eso que se está postulando allí se tenga que estar haciendo los controles cotidianos para ver que no esté entrando a más agua y que además de eso el agua que entra de aguas negras salga como agua. ¿Y eso quién lo valida? Lo tiene que validar tanto el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua como la propia Semarnat y la Comisión Nacional del Agua. Entonces, sí Ahí debemos CFE de no tener... tiene nada que ver. No, CFE es quien está sobre la planta. Él es el poseedor de la planta, es a quien hay que estar vigilando. Y los demás los tienen que vigilar, así es. Entonces, ahí yo creo que vale mucho la pena que la presencia de la gente esté. Atendamos en lo que es más importante. Ok, una es esa y la otra es lo de los ductos. El gas es ducto. famoso. Porque Sí, el ducto viene desde, ¿cómo se llama? Y cruza exactamente viniendo desde Tlaxcala y Puebla. Puebla. El trayecto del ducto, que es el derecho de vía, está bien calculado porque, entre otras cosas, el ducto no es cerámico, no es un ducto. Los ductos cerámicos, no quiero ser técnico, pero son los rígidos. Si los quieres doblar, se quebran. Si es como una taza. Okay. No, este es de metal. Son de metal, tienen flexibilidad. ¿Sí? Al tener flexibilidad, es precisamente que le permite una movilidad y un grado de oscilación. Por en caso de un temblor, por una erupción, Exacto. pero en caso de bueno, vamos, tendrá flexibilidad como tubo, pero ahí viene gas, finalmente. Sí. O sea, la presión del gas, alguna movilidad, no sé, alguna ruptura, Un incidente. un incidente, ¿qué pasa cuando no explota, no? Genial que hayas dicho, empezando tu propia frase,
la presión. Ujú. Cuando tú tienes presión, entonces estás buscando cómo salir. Explico un poco, ¿cómo se llama? Queriendo quitar lo técnico, entre un líquido Ujú. y un vapor o un gas. Es la cantidad de moléculas que están en un sector contenido. Menos técnico. Sí, es decir, gracias. Cuando vamos en la calle, en una marcha, en otros países, en otras ciudades, jamás en Cuernavaca. No, aquí no hay. No, aquí no hay. Y menos bajando, ¿cómo se llama? Ahí hacia el centro. Ah, perdón, no Por bajando, Zapata, yendo ¿no? hacia así. No, Domingo 10, Zapata, algo así. De esas cosas no. Que en otros lugares como en Noruega puede suceder. Ujú, sí, claro. Sí. Cuando es demasiada gente y alguien dice, alguien trae un arma, ¿para dónde te mueves? No te puedes mover, entonces empujas Compactado. para donde quiera y entonces llega a ser un problema verdadero. Ujú. Eso es un líquido. ¿Sí? Cuando es un gas, estamos hablando de que las mismas 500 personas, porque no son 5,000, aquí se cuentan por 10 veces menos, ¿no? Ujú. Las mismas 500 personas están, pero en una área en un volumen mucho más grande. Entonces, y todos están corriendo, no van caminando pasivamente, todos están corriendo, tienen mayor energía y entonces Movilidad. andan moviéndose para un lado, para otro. Alguien dice un arma, ya lo único que hacen es salirse por una callejuela, encuentran una puerta, tienen mayor grado de oportunidad de salir. Es lo mismo que el gas. En cuanto existe una zona de fuga y se sale, huele fuerte, si llega a encontrar un elemento de combustión, entonces arde, pero arde hacia una flama. ¿Sí? Y entonces de esa zona de salida, entonces va a empezar a consumir. Podrá tener una primera implosión, es decir, una quema masiva, Ujú. de acuerdo a la cantidad de gas que tienes, lleva. pero acuérdate que tenemos un volumen llamado atmósfera. Ujú. Entonces para allá va a dar el gas. Entonces, si... Pero al tener esa implosión, explosión, lo que se le llame, en el entorno, ¿qué tanto puede afectar? Porque a mí se me antoja, no sé, lo que hemos visto en casa, ¿no? Ujú. Hay una fuga en un tanque de gas. Y de repente el tanque de gas está pegado al de la vecina, de la otra vecina, de la otra vecina. Truena el primer tanque, o sea, se le fuga una chispa, se prende y vemos la explosión, pero... En ese caso, como es una sola fuente, Ajá. es una sola salida. Es una sola zona de salida. Y ese es el ducto. El ducto exactamente es un solo, un solo solo tanque de tubo, gas. o un solo tanque de gas. Ok. Entonces empieza a quemar y hasta que se consume, porque Un mechero. así es un mechero. O sea, Es se un mechero, prende sí lo y dices muy bien. Es un mechero. ahí queda. Es un mechero, Ajá. hasta que se consume. ¿Qué grado de consumo va a tener? Bueno, pues el grado de respuesta que tiene la válvula. La Puebla, ¿no? Exactamente, de los previos escalonamientos, pero no va a ir hacia atrás la quema. Si esa es tu pregunta, Sí, o sea, que llegue el mechero a la No. fuente principal y... no, es al revés. Un Chernobyl Como hay 2, pero en gas. tú lo dijiste, es presión. Ok. Entonces Va está hacia empujando afuera. Ya. hacia donde encuentra la salida. Eso es bien importante entenderlo. Cuando hay una salida, ahí hay mejor volumen. Ahí entonces encuentra sus escapes. Y cuando hay escape, hacia allá busca estar. Entonces no es de que vaya el fuego hacia adentro. No, el fuego está afuera, porque además de eso requiere del oxígeno. Ujú. ¿Sí? Sí, Entonces, estás buscando y el gas va a encontrar dónde salir y ese es su escape y encuentra que ahí está el fuego, pues se consume. ¿Sí? Pues, Imagínenselo como tal. O sea, hay alguien, ¿cómo se llama?, en una de esas calles y es el que los está colectando a la gente que se está saliendo. Ok, entonces, de un resumen primario, tenemos que el consumo no es como lo pensamos No. que debía ser, no va a ser, bueno, para empezar ya como se aclara, es de las aguas negras que se juntan de la ciudad de Cuautla, van a, pues a la Y de la región, planta de sí. saneamiento de la región de salud, y de ahí van a la planta. De ahí se consume, se purifica, lejos de contaminarse como lo que teníamos pensado. Ujú. Entonces es un agua que ya no está contaminada, en el supuesto que fuera reutilizable, pero es reutilizable para la misma planta en la dimensión en la que vaya vaporizándose y vaya requiriendo de mayor consumo de agua, ¿no? Entonces por ese lado no hay agua contaminada y no hay un consumo excesivo de agua del río en el supuesto que falte, como dices, ya será su problema si les falta, y en el caso de alguna contingencia del volcán, alguna fractura que se lleve a dar por alguna, pues tocamos madera que no sea erupción, pero por si un temblor o algo por el estilo, esos tubos no surten, más bien, no corren el riesgo como lo correría como es un tubo rígido Así es. y no pasaría como en Pemex porque es gas. Bueno, ¿Sí? aunque sea, digo, exacto, más allá. O sea, no pasaría como con los combustibles líquidos tipo la gasolina o el diésel, etcétera. Ok. ¿Sí? Que eso es lo que vimos nosotros en días pasados. Sí. Se mantuvo, por la propia gravedad se hizo un lago. Ujú.
y esto no, esto habría ido hacia la atmósfera, ¿sí? Ujú. Entonces, al haberse hecho ese lago, fue una zona de quema tremenda. Pero ahí el problema también es que, como dices tú, si hay de alguna u otra manera válvulas, pues cuántas horas no estuvo el chorro del agua ahí como si fuera fuente y nadie cerró la válvula. ¿Estás de acuerdo? Entonces digo, ahí hay algo más que analizar porque, pues bueno, independientemente de las circunstancias. Me encanta tu agilidad, pero ¿cómo se llama? Yo voy a volver a Huesca. Claro, o sea, esa clase de discusión podría llevar a otra discusión alterna. Que podría ser Huesca, ¿no? O sea, Sí. a alguien no se le ocurre cerrar la válvula del gas. No, y, pues, se la no, pero platico. acá no hay modo. Ah, Acá no hay modo. que automático. Acá es no solo que sea automático, sino que como se encuentra depositado el combustible líquido, o sea, si yo lo hago así, se encuentra siempre depositado. ¿Sí? Es decir, hacia abajo, la gravedad lo mantiene. Ujú. El otro no, el otro busca salir. ¿Sí? Sí, O sea, va sí, circulando, pues. aunque yo tenga un agujero aquí, gracias a la gravedad, va a estar siempre allí. Y si yo tengo aquí algo que se empieza a quemar, entonces esto va a encontrar hasta que se siga quemando. En el caso del gas, no. El caso encuentra la Un salida mechero. y es un mechero. Entonces, a eso me refiero, ¿eh? Entonces, pudo consumirse hacia atrás, ok, ese es el caso del líquido. En este caso particular del gas, es un mechero. Entonces lo veríamos como algo diferente. Allá incluso probablemente cerraron la válvula a tiempo. Sí, pero ¿cuánto Pero estaba mucho. allá en el ducto? No, desde donde venía el chorro, ¿no? Así es. Por decirlo. Entonces, como tal. Ok, bueno, ahora pasamos al costo-beneficio de las obras, porque como comentaba en un principio, a mí se me antoja que con base al desarrollo tecnológico que ha venido sufriendo la generación de energía, pues tenemos, vuelvo al punto, los paneles solares que generan energía en tu casa, en mi casa. Hoy me acaba de llegar el recibito de 450 pesos, cuando pagaba 4.100 y fracción de pesos, tengo mis paneles solares. Hay la energía eólica, que de alguna otra manera pues genera igual energía, y lo vemos en los países desarrollados, donde los corredores de las hélices, estas famosas, son interminables, o sea, se pierden en el horizonte, y países como en China o Japón, pues finalmente los paneles de alguna otra forma también son pues utilizados como energía sustentable, renovable. El sol no se acaba, el agua a lo mejor sí, en fin, el gas igual, aunque se genere de una manera diferente, pero costo-beneficio a la población ya le están, perdón con la expresión, partiendo por el eje, porque pues no lo socializaron, no hubo el entendimiento de la gente realmente de lo que consideraban que era esta obra. Por ahí les dieron camionetas, les construyeron escuelas, o sea, les doraron la píldora y ellos dicen, y no van a pagarlos. Entonces, no se preocupen, ese es su beneficio. Pero científicamente hablando, ¿por qué no utilizar otro tipo de energía que no sea esta? Y pues no sé cuánto cuesta una planta de estas, o cuánto cueste generar por ahí unos molinos de viento, o cuánto unas paneles solares. Pues mira, es muy importante entender que al paciente lo que necesita, ¿sí? y como tal. Morelos tiene múltiples áreas de oportunidad de energías, muchas de ellas son renovables, son alternativas de fuentes renovables, como es el caso de la energía solar, pero la energía eólica no somos tan buenos como para el viento. Entonces, la energía eólica no sería ideal en esta zona. Decías tú, en países desarrollados, no es tanto que sea un país desarrollado, es un país donde tiene unas ventosas bastante fuertes. Entonces aprovecha Claro, aprovecha lo que existe. Lo que tiene. Okay. Aquí hay mucho sol, Muchísimo. es factible aprovechar las fotovoltaicas, sin duda alguna, pero el área que cubre una fotovoltaica es enorme. Y entonces son áreas que podrían no ser de cultivo. No tenemos desierto. No tenemos desierto más que en ciertas zonas. Ya eso daremos, ¿cómo se llama, pauta? A otra plática posterior, si te gusta. O sea, ya. Porque sí es cierto. Yo sí quisiera que fuera un I. O sea, fíjense cómo lo dije, quisiera que fuera un I. Pero en la primera instancia, lo que necesitamos es lo que puedes tener como para tener una suficiencia. Y con 600 millones de dólares tengo entendido que se hace la inversión para esta planta. No, 200 millones más para el ducto. Es lo que Con dice eso, que costó, ¿no? ¿O sí cuesta eso? No, bueno, esos son los números oficiales que, ¿cómo se llama? Los que tenemos atención. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que con eso, ¿qué podrías producir? Y hoy en día debemos de considerar más bien que es un I, no un O. No. Tenemos que buscar. Okay. Bueno, es más, el agua. Tenemos pendientes donde pasa muchísima agua.
Cuernavaca, ¿cómo se llama? Proviene exactamente de afluentes subterráneos. Entonces, ¿por qué no aprovechar las microhidroeléctricas? Pones turbinitas abajo donde viene el afluente y de ahí se agarra la energía, ¿no? Claro. Sigue corriendo el agua, pero ya generó luz. Claro. ¿Cuánta generaste? Poquita. Ok, cuando mucha lluvia, es muchísima. Es más, al rato tenemos hasta un problema de inundaciones, excesos y demás. Ok, pero mientras no la tenemos poquita. Pero estaba viendo pero cómo, sumas. ¿cómo le llaman a la energía esta? Se nos va a acabar el tiempo, pero nada más para salir de la duda. Que en las costas hay unos como especie Mareomotriz. Que van flotando y van generando con el movimiento del y eso oleaje. No se va a acabar. No, obviamente mientras no, esté la luna y nos sigamos moviendo. Hay olas, entonces hay luz, ¿no? Sí. Quiere decir que todos los elementos. Ahora, sí, el tema es, no tenemos mar aquí, no. Pero sí tenemos agua de flujo y sobre todo de pendientes. Tenemos a Huitzilap, que es un lugar donde cae muchísima agua y que no tienen agua. Que tenemos, ¿cómo se llama? Cuernavaca, donde vemos pasar el agua. Se están secando las lagunas de Zempoala. Así es. Entonces, tenemos repercusiones, ¿cómo se llama? De la falta de aprovechamiento de nuestra propia orografía. Entonces, yo creo que ese es un tema a soportar mucho más, pero hoy en día lo que tenemos enfrente es una planta termoeléctrica viable, no de gran contaminación. O sea, mientras haya algo encima de la Tierra es contaminante. Pero no tan contaminante. ¿No? Así es. Y otra de las cosas es, ya viene. Ahora, ¿en qué va a beneficiar la gente? ¿Por qué no hacer un proyecto que beneficie al poblador? ¿Por qué no hacer un proyecto, por ejemplo, de un agroparque o de un sistema de valor agregado a la Cecina de Yecapixtla o de un sistema de valor agregado a lo que hay allí, que a la gente le dé para ganar más y hasta para pagar más luz, hombre? O sea, que no que te hagan pagar menos luz, que te hagan pagar más luz, porque tienes más aparatos. Conclusión, tenemos un minuto y no, pues muchísimas gracias, la verdad es de que es muy agradable y creo que lo más importante es entender. Técnicamente la viabilidad es muy buena, no es tan impactante. No creo que sea una parte técnica la que se tenga que hacer reflexión en este momento, sino cuáles son los beneficios a la gente, que hay que meternos más. Pues cordialmente invitado para seguir hablando de estos temas. Gracias. Sustentabilidad, que es importantísimo para la colectividad y pues para que de otra manera salgamos adelante. Y pues vaya un llamado al señor presidente de la República que ya no se le haga tantas bolas el engrudo, que no diga una cosa y se desdiga al día siguiente, porque eso va generando desconfianza en la gente, va generando animadversión a la administración y estamos a muy pocos meses de inicio y ya llevamos muchos conques en contra de esta administración que esperemos cambie de rumbo, cambie, bueno, si no de gabinete, por lo menos de la idea de generar las ideas y las opiniones que pues no van en mucho beneficio de un proyecto de nación. Gracias por favor su atención, gracias Jorge, hasta el próximo de la serie, gracias a Ocra, espero que tengan un excelente fin de semana y pues nos acompañen en el próximo de la serie. Excelente, gracias por su atención y muy buenas noches. Presentó Hasta la próxima.